Listo. Con esto doy la palabra al señor Santiago Ceballos Mena, director general del SENADI, quien dará las palabras de bienvenida al evento. Muchísimas gracias, Carolina. Muy buenos días con todos. Es realmente un gusto el ver a tanta gente alrededor de este tema que nos convoca el día de hoy. El mirar a mucha gente, a grandes amigos, desde hace mucho tiempo, incluso, como yo suelo decir, hace más de una pandemia que no nos veíamos, pues es un gusto el poder mirarlos y el saber que están bien. Y el compartir esto que nos gusta, que es hablar de los temas de propiedad intelectual, hablar de los temas de derecho de autor. Y justamente porque yo quiero arrancar con una reflexión, y es el hecho de que se ha considerado, si considera que esta pandemia, el COVID-19, la situación actual se ha convertido en una crisis para el mundo. Y al respecto, quiero mencionar que las crisis, según la cultura oriental, son consideradas una oportunidad. Son justamente el espacio, el momento en el cual el ser humano se vuelve más creativo, se vuelve más innovador y a partir de eso desarrolla nuevas soluciones y da pasos mucho más acelerados. Prueba de esto es que estoy absolutamente seguro que esta reunión habría sido muchísimo más difícil de organizar que lo que ha sido en estos días. Habría tomado o costado muchísimos recursos del poder juntar a tanta gente, a tantos expertos en un mismo momento para poder dialogar sobre estos temas. Y adicionalmente el organizar un evento casi que siempre se pensaba que podría ser solamente de forma presencial para dialogar sobre un problema e intentar y explorar soluciones. Al respecto, ustedes pueden ver que nos hemos juntado con mucha gente. Agradezco a cada uno de los representantes de las oficinas nacionales que se han juntado a esta reunión. Agradezco entre los que puedo mirar en este momento a Paraguay, México, Uruguay. Bueno, tengo muchísima gente, y esto déjenme decirles que me sorprende gratamente porque al inicio, cuando conversábamos sobre la organización de este evento, pensábamos que iba a ser un tanto complicado el poder juntarlos a todos en este mismo espacio, conjuntar agendas que ahora con la virtualidad prácticamente son permanentes. Agradecer a todas las organizaciones de la sociedad civil, agradecer a todos y a todos y cada uno de ustedes por darse el espacio para poder dialogar sobre estos temas. Desde el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales y desde el Ecuador, nosotros hemos considerado siempre que la propiedad intelectual debe ser considerada y debe convertirse en una herramienta de desarrollo. El fin no es constituir un derecho de exclusiva. El fin no es solamente el generar un monopolio legal alrededor de un conocimiento o una innovación, sino que es el utilizar ese conocimiento, esa innovación, esa protección de una forma y en un régimen equilibrado de derechos. A partir de esto, pues, la organización de este evento ha sido fundamental y quiero agradecer en este espacio, en este momento, a quienes se acercaron a la Oficina Nacional, al director general del SENADI en mi persona, para poder organizar este evento, plantear las preocupaciones que tenemos y pues obviamente el dialogar alrededor de este tema. Estos 2 días los hemos dividido básicamente alrededor de dos espacios. Una situación, o mejor dicho, un momento en el cual el día de hoy desarrollaremos un análisis alrededor de la situación actual, de la pandemia, el COVID-19, las propuestas que existen a nivel internacional, los problemas que nos ha llevado esta virtualización de las nuevas formas de aprender, de enseñar, de trabajar. Y dentro de esto, pues, tenemos afortunadamente la posibilidad de contar con conocedores de la materia, como yo suelo decir, con gente que es del sector, con los dolientes de la problemática alrededor de los temas de propiedad intelectual.
Adicionalmente, y como les decía, agradezco a las oficinas nacionales que el día de hoy también se juntarán, estarán con nosotros la Oficina de Chile, México, estará nuestro director de Derecho de Autor. Hay otras oficinas que también las invitamos y les agradecemos, obviamente, para que se junten al momento de dialogar entre las autoridades nacionales. Adicionalmente, el día de mañana estaremos analizando todo lo que tiene que ver con la agenda del Comité Permanente de Derecho de Autor. Ustedes conocen claramente que el Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, en temas de derecho de autor, ha sido muy activo desde hace más de una década. Cuando trabajamos y presentamos como país, coauspiciamos la propuesta de un instrumento internacional que dio como resultado el Tratado de Marrakech, eso pues da de forma clara que el Ecuador tiene un importante interés en el desarrollo de estos temas en este espacio, en este foro del Comité de Derecho de Autor. A partir de eso, es necesario reflexionar sobre las propuestas y temáticas que en este momento se dialogan, se trabajan, se negocian en ese espacio. Puesto que, como ustedes conocen de la misma forma, Ecuador tiene propuestas en varios temas en este foro de la OMPI. Y a partir de eso, pues, intentamos reflexionar si aquellas propuestas deben ser trabajadas nuevamente, reflexionadas, adaptadas a la nueva realidad y pues a partir de esto el contar con el trabajo, los insumos que desde la sociedad civil se puedan aportar es fundamental para nosotros como oficina y como país. Es grato, como les mencionaba, el hecho de que varios sectores se hayan juntado a esta reunión. Debo decir y agradecer también a las instituciones nacionales del Ecuador, a las autoridades nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Movilidad Humana, al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversión y Pesca, y obviamente a las entidades internacionales que desde la academia y desde el sector de la sociedad civil se han juntado, como el American University Washington College of Law y la International Federation of Libraries, IFLA. Esto pues es grato para nosotros ser los hosts de este evento y estoy seguro que los resultados que tendremos luego de esta conversación, porque esta es una conversación alrededor de expertos de propiedad intelectual, alrededor de temas que estoy seguro que a todos nos interesan. Les agradezco por su presencia, estaré pues obviamente atento de todo el desarrollo de estas conversaciones y espero y les deseo que para todos estas sean jornadas de realmente frutos muy importantes. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias, señor director. Como lo he mencionado, el tema de hoy es los derechos de autor conexos y la pandemia. En este primer bloque, para exponer algunas problemáticas para la educación, la investigación y la función de las bibliotecas y archivos desde la visión de la sociedad civil, invito por favor a Steven Weiber y Jonathan Hernández Pérez de IFLA, quien van a hacer la primera presentación. Steven Weiber es encargado, abogado y creador de políticas en la IFLA. IFLA es una organización internacional de bibliotecas. Trabaja para apoyar los servicios de bibliotecas alrededor del mundo, así como aboga por las leyes y las políticas para facilitar este trabajo. Por su parte, Jonathan Hernández Pérez es licenciado en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, así como cuenta con los grados de maestro y doctor, también en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM del 2012 y 2016 respectivamente, recibiendo mención honorífica en los 3 niveles. Por favor. Gracias, gracias a estimado Santiago por su invitación a este evento. Gracias a todas y a todos por su participación en este evento. Lo siento que voy a hablar en inglés. So, I am speaking on behalf of IFLA, the International Federation of Library Associations and Institutions, the global organization for libraries, representing the over 2.6 million libraries worldwide and their users.
I will keep my words brief as I want to hand the floor to Jonathan Hernandez Perez. But in short, I want to underline that COVID around the world has underlined how, when the laws governing how libraries work stand still, we risk going backwards. Physical world activities with key safeguards in place to ensure balance, such as lending, supporting research, promoting literacy, enabling cultural participation. These are not permitted in the digital world without meaningful alternatives for all but the wealthiest, unless action is taken. The result, too often, is a self-inflicted injury, causing COVID to do more harm to education, research, and wider cultural participation than ever was truly necessary, without any gain elsewhere. To go into experience on the ground, I would therefore like to hand over to Jonathan. Jonathan? Thank you very much, Stephen. Muchísimas gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación para poder estar aquí en este evento que considero que es muy importante, que se pueden sentar muchas bases de colaboración. Como se mencionó, soy Jonathan Hernández y junto con Virginia Inés Simón, bibliotecaria argentina, formamos parte de la Red Latinoamericana y del Caribe de Derecho de Autor y también del Comité de Derecho de Autor y otros asuntos legales de la IFLA, que está aquí representado. Queremos contarles algunos de los casos que hemos identificado en nuestra región relacionados con el derecho de autor, la labor de acceso a la información y sobre todo las situaciones a las que nos ha enfrentado la pandemia. Comenzaré con en Chile sobre la lectura en voz alta. Bien, luego de que la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia global y el confinamiento empezara a ocurrir en todo el mundo, los servicios de la red de bibliotecas públicas se tornaron en línea siguiendo las propias dinámicas de la crisis sanitaria. Por ejemplo, la hora del cuento, una sesión donde se lee en voz alta a niños y a sus padres, se empezó a realizar a través del streaming. Se entiende que se está haciendo una transmisión pública y lo que antes ocurría en los salones comienza a ocurrir en las redes sociales, donde incluso eventualmente usuarios de otras latitudes pueden hacer uso de este servicio. Debido a la coyuntura de la pandemia, se realizó esta actividad para no dejar de ofrecer servicio, sobre todo en estos momentos en cuales las bibliotecas son más necesarias que nunca. Pero a la vez, la comunidad bibliotecaria de Chile está consciente de que esta actividad podría no estar permitida en el país, con el agravante de que al tener acceso global se puede infringir normas no solo nacionales, sino también internacionales, lo cual preocupa mucho. Estas bibliotecas en Chile son bibliotecas pequeñas y establecer sistemas de acceso restringido pone en peligro el acceso para la comunidad local, que de por sí ya enfrenta brechas tecnológicas y de capacidades para el aprovechamiento y uso de la información. No se sabe por cuánto tiempo más se podrá ofrecer este servicio, porque al final de cuentas se están arriesgando. En suma, se pide una actualización regional para armonizar las leyes, lo cual les daría la seguridad que necesitan y que desde instancias nacionales los deja en situaciones donde no se solucionan sus problemas de fondo. En cuanto a Colombia, consultas en el interior de las instalaciones. Como antecedente, en 2018, Colombia actualizó la Ley de Derecho de Autor, lo cual se celebró en el sector de bibliotecas, archivos y museos. Hubo muchísima participación bibliotecaria, donde también participaron diversas organizaciones y se incluyeron flexibilidades al derecho de autor para las instituciones y se acordó que para acceder a las obras... ¿Sí? Jonathan, tal vez le puedo pedir que vaya un poco más lento, que está dificultando a nuestro intérprete. Ah, de acuerdo, sí. Perdón. Gracias. Bien. Como comentaba, se incluyeron flexibilidades al derecho de autor para las instituciones y se acordó que para acceder a obras digitales se permitiría siempre y cuando las consultas se hagan dentro, en el interior de las propias instituciones. 2 años después, la pandemia obliga a restringir o disminuir el acceso a los edificios y lo que el mundo está haciendo en estos momentos es virar hacia el acceso remoto, utilizando Internet y las tecnologías digitales. La restricción de consulta en sala lleva a la situación de poner a nuestros usuarios y a los bibliotecarios en riesgo de contagio, cuando técnicamente se pueden implementar mecanismos de acceso remoto. Pero la ley y la pandemia los dejan en una situación en donde las dinámicas de los servicios tienen que ajustarse para que respondan a las necesidades de usuarios y lectores. Ahora pasamos a la situación en Argentina,
ayudando a la primera línea. Estos son dos casos muy particulares. El primero, la Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata, que atiende a la comunidad médica de la ciudad y estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quienes se encuentran en la primera línea de contención del sistema sanitario, no pueden acceder a documentos físicos de sus colecciones. No se pueden digitalizar libros que solicitan a la biblioteca porque no cuentan con flexibilidades al derecho de autor que lo permitan. Lo que en estos momentos, donde todo se ofrece por canales digitales, es algo que obliga a las bibliotecas a negarse a hacer la actividad que ejercen en la sociedad, dar acceso a la información de una forma confiable y segura. Con el agravante de que desconocen qué tan grave resulta no brindar servicio a la comunidad médica argentina. Por otro lado, mediante el Plan Nacional de Educación en Argentina, se hacen lecturas de libros protegidos en la televisión pública, acción que se entiende no está cubierta bajo sociedades de gestión colectiva y que son aprovechadas por las bibliotecas públicas y escolares. Preocupa que estas actividades no puedan sostenerse en el tiempo y que la tensión entre la protección y el acceso a la información con motivos educativos los lleve a una nueva normalidad donde no se garantice el desarrollo académico e investigativo de sus comunidades. En México, si bien por un lado persisten preocupaciones luego de algunos intentos de ley desproporcionados que afortunadamente no pasaron, y reformas que limitaban el acceso a la información, por otro lado también se ha buscado una mayor claridad en cuanto al uso de obras para la educación a distancia, el préstamo digital, el uso de obras huérfanas y los servicios de traducción. De igual forma, se está abierto a una mayor cercanía con las bibliotecas depositarias para realizar acciones coordinadas y también una mayor colaboración entre el sector bibliotecario y las oficinas de derecho de autor. Estos son casos particulares de algunos países en donde de alguna forma el derecho de autor ha afectado o hay dudas sobre el funcionamiento de principalmente las bibliotecas. En suma, la crisis relacionada con la COVID-19 ha puesto de relieve los distintos problemas en torno al acceso a la información y en particular la necesidad de un marco adecuado para los usos digitales. Las experiencias en el trabajo remoto, la educación en línea y las actividades de ocio durante el confinamiento han planteado cuestiones importantes sobre la idoneidad de los regímenes de propiedad intelectual existentes para cumplir con los objetivos clave de interés público. Durante la crisis sanitaria, también el valor de las flexibilidades ha quedado claro por las formas en que éstas han ayudado, por ejemplo, permitiendo la minería de datos que ayudó a descubrir la propagación del virus, o, como ya lo mencioné, la facilidad para llevar a cabo cuentos y clubes de lectura en línea en algunos países, y que estos clubes de lectura han sido muy exitosos. Han sido de alguna forma un escaparate para aquellas familias que están confinadas, para aquellas familias que están en el encierro y que los hijos también, o los jóvenes, no tienen de alguna manera, no están asistiendo a clases. Pero también la falta de flexibilidades ha sido evidente, particularmente al momento de cambiar nuestras modalidades de trabajo y de ofrecer servicios en línea para las actividades de investigación, educación y cultura. Las bibliotecas no se han librado de esto y han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a encontrar formas de llevar a cabo las diversas actividades que proporcionan a sus usuarios. La hora del cuento, como ya se comentó, en países con reglas menos generosas, o por otra parte, proporcionar materiales en línea a estudiantes, investigadores y profesores. En suma, y finalizo con esto, ante la urgente necesidad de seguir combatiendo la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, es fundamental asegurar que las leyes y prácticas de propiedad intelectual no se conviertan en un bloqueo y permitan a las bibliotecas seguir manteniendo el servicio a sus comunidades. Sin duda, legislaciones de derecho de autor más modernas ayudarían a que las bibliotecas puedan brindar un mejor servicio durante la pandemia. Por favor, no duden en contactarnos si requieren ampliar más información. Mi compañera Virginia ha puesto en el chat la declaración y los sitios para su consulta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan y Steven.
Por favor, les pido que tratemos de mantener el tiempo porque somos bastante gente el día de hoy. Ahora nos acompaña Yamil Sokolovsky de CONADO. Yamil Sokolovsky es profesora de Filosofía Política en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es directora del Instituto de Estudios y Capacitación y secretaria de Relaciones Internacionales de la Mesa Ejecutiva de CONADO. Y también es secretaria de la Formación e Investigación de la Central de Trabajadores de Argentina. Yamilu, por favor, tiene 10 minutos. Muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas. Agradezco la posibilidad de participar en esta conversación tan importante en este momento. Bueno, no voy a hablar como experta, que no lo soy, sino como representante del sector sindical de la docencia, en la Internacional de la Educación, particularmente en la Internacional de la Educación para América Latina, y como integrante de CONADU, que es la Federación Nacional de Docentes Universitarios de la Argentina, que representa a docentes de las universidades públicas. Bueno, como ustedes saben, y ya se venía planteando inicialmente, el contexto de la pandemia ha significado para la docencia en todos nuestros países un enorme esfuerzo a partir de la decisión de tener que, en función de la prevención sanitaria, plantear la limitación a la presencialidad educativa y el desarrollo de las acciones de enseñanza a través de medios virtuales. Esta es una respuesta que se ha planteado en la emergencia y que ha implicado de parte de los estados, bueno, en todos los países, en la región y particularmente en mi país, el desarrollo de algunas políticas que se han dado de manera diferente cada uno de los países de acuerdo a los desarrollos preexistentes, digamos, a las condiciones para la producción, el desarrollo o el fortalecimiento de plataformas para la educación a distancia y la provisión de recursos para garantizar la continuidad de la enseñanza. Eso se ha realizado en buena medida a través del desarrollo de plataformas digitales, pero también con el uso complementario de la televisión, la radio y también la producción de recursos impresos para llegar a los sectores que no acceden a la conectividad. Evidentemente, muy especialmente en nuestros países, la cuestión del acceso muy desigual a la conectividad y al Internet es uno de los elementos a tener en cuenta en esta situación y que ha incidido fuertemente en las posibilidades de dar una respuesta y garantizar el derecho a la educación. Ha implicado entonces una respuesta de parte de los estados, pero, y esto es el punto donde me voy a detener, especialmente un compromiso y un esfuerzo muy importante de parte de profesores y profesoras que han tenido que rápidamente generar condiciones para trasladar su propuesta pedagógica a entornos virtuales con conectividad, equipamiento, infraestructura limitadas y con limitaciones importantes también en su propia formación específica para el desarrollo de propuestas pedagógicas en entornos virtuales. Y parte de los problemas que se han debido afrontar y que, bueno, que las organizaciones representativas de la docencia en todos los niveles hemos estado siguiendo muy de cerca y con mucha preocupación. Por supuesto, hay una afectación de las condiciones de trabajo, de las condiciones pedagógicas y de las condiciones en general para cumplir nuestra función primordial de garantizar el derecho a la educación en todos los niveles. Entre esa, digamos, como parte de esa problemática y tal vez como un problema en general menos discutido a nivel del debate público, está el problema de la producción y el acceso a los recursos para garantizar esa continuidad pedagógica en los entornos virtuales. Particularmente, bueno, tenemos una situación en general en la región de la existencia de legislaciones relativas al derecho de autor que son sumamente limitativas. Ese es un problema que veníamos discutiendo ya en años precedentes, pero que claramente la pandemia, con este traslado forzoso y repentino
precipitado al trabajo en entornos virtuales ha puesto de manifiesto con mucha mayor claridad y con mucha mayor urgencia. En Argentina en particular tenemos una legislación sobre derechos de autor totalmente perimida, que es del año 1933. Esa es una legislación que estamos cuestionando hace mucho tiempo también, donde no hay ninguna distinción entre usos lucrativos, usos sin fines de lucro, que no reconoce ninguna condición especial a las situaciones educativas o vinculadas a la democratización de la cultura, una legislación que en sentido estricto prohíbe la cita de más de 1000 palabras, prohíbe el préstamo de libros entre particulares, y que ya implicaba una situación absolutamente limitativa en las condiciones de presencialidad, donde en una situación de aula, de trabajo con las y los estudiantes, era imposible, ateniéndose a la letra estricta de la ley, prestar libros, usar copias de imágenes o reproducir obras para trabajar estrictamente en el aula o para realizar algún tipo de ejercicio de análisis, de adaptación, que forma parte claramente del proceso educativo. Hacer ejercicios que tuvieran que ver también con trabajar sobre obras musicales. Bueno, no me voy a extender en eso, pero las limitaciones son absolutamente limitativas para el ejercicio de la docencia en condiciones presenciales, pero entonces esta no es una situación nueva, pero es una situación que se hace, como decía, más urgente y más evidente en esta condición de la pandemia. También la pregunta es ¿por qué ocurre en este momento que este problema emerge con esta urgencia? Y es claro que el traslado a la virtualidad y el recurso a la digitalización hacen notorio y apremiante que las y los docentes tenemos que usar esos recursos y que no hay manera de usar esos recursos sin transgredir las limitaciones que establece la ley. Las y los docentes se encuentran en situación de que para poder cumplir con el ejercicio de su profesión y con su responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, tienen que ponerse por fuera de la legalidad establecida, que además es una legislación que en Argentina conduce al fuero penal, las transgresiones de la norma que rige los derechos de autor. En estas condiciones se han producido, también digamos, es una forma de tomar registro de la necesidad, digamos, de la imposibilidad de sostener la práctica educativa sin modificar estas limitaciones, precisamente el hecho de que se hayan producido algunas aperturas parciales, puntuales y temporarias en los permisos para la utilización de algunos recursos, en algunos casos vinculado a la emergencia, en algunos casos ha habido, por ejemplo en Argentina, la posibilidad de reproducir algún material audiovisual vinculado a fechas específicas de nuestro calendario, pero esas aperturas son absolutamente insuficientes. Quiero decir finalmente que está claro para nosotros, para nosotras, siempre hemos insistido en esto, que la acción educativa, la investigación, la democratización cultural no agravian a las y los autores y no desestimulan la producción cultural y científica, sino que todo lo contrario, se trata de una acción que produce un público para esas obras, es una acción democratizadora en el sentido de construir un público y también de construir o generar la posibilidad de que más personas puedan ser autores y autoras, puedan ser partícipes del proceso colectivo de producción cultural de nuestros países y finalmente de la humanidad. Creo que está claro como la capacidad para dar respuesta en esta emergencia, en esta clave de la solidaridad que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yamile, justo a tiempo. Muchísimas gracias por eso. Ahora invitamos a Carolina Botero Cabrera, de Coalición por el Derecho a la Investigación. Dirige la Fundación Carisma, organización de la sociedad civil colombiana.
Forma parte de la Junta Directiva de Creative Commons y del Consejo Asesor de la UNESCO para las recomendaciones de ciencia abierta desde el 2020. Es abogada y máster en Derecho Internacional y Cooperación. Carolina, gracias. Muchas gracias y pues muchas gracias por la invitación que nos han hecho para participar hoy. Yo quiero en primer lugar pues contarles un poco que somos un grupo mayor, digamos, hay toda una línea de trabajo que se llama precisamente el derecho a investigar en el derecho internacional del derecho de autor y que en este momento estamos preocupados por el derecho de autor y la investigación de COVID. Este grupo nace incluso de un trabajo que se venía haciendo hace más de 10 años que ha sido como coordinado por la American University en torno a unos expertos académicos y de sociedad civil. La preocupación, como les decía en este momento, sobre investigación, derecho de autor y COVID tiene que ver en primer lugar con la crisis sanitaria. El derecho a la investigación en salud tiene varios problemas, como mínimo 2. Por un lado está el problema relacionado con la minería de textos y datos, que es una metodología moderna y que ha mostrado éxito en el campo de la salud. En primer lugar, justo antes, unos 9 días antes de que la OMS siquiera diera el primer aviso, ya una empresa canadiense que trabaja en inteligencia artificial había hecho minería de textos y datos con artículos y con otras fuentes protegidas por derecho de autor y había hecho la primera alerta de un brote de coronavirus utilizando estas tecnologías. Posteriormente, las investigaciones han permitido también desarrollar una serie de vacunas y tratamientos utilizando esta metodología. El problema entonces es que esta metodología no está permitida, no existe una excepción para utilizarla en la mayoría de los países y muchos de estos son países en desarrollo. Pero no es lo único. Perdón, un poquito más lento, por favor, te agradecería mucho. Gracias. Sí. Esta es como una primera restricción, uno de los primeros problemas que hemos encontrado. El segundo tiene que ver con otros problemas de derecho de autor. Es decir, para desarrollar vacunas como la mRNA se requieren algoritmos computacionales que son protegidos por derechos de autor. Otros tipos de tratamientos o incluso dispositivos médicos que se utilizan en la respuesta al COVID, como por ejemplo los ventiladores, requieren software y este software también está protegido por derecho de autor. La reparación de muchos de estos dispositivos requiere hacer, por ejemplo, la elusión de medidas tecnológicas de protección que también tienen una protección por derecho de autor. Entonces, no, si fuéramos a buscar respuestas como política pública en nuestros países, no solamente se trata de conseguir la suspensión de las patentes, sino que se requiere también pensar en forma más integral las medidas de propiedad intelectual, particularmente el derecho de autor. Pero esto no es lo único. Para poder investigar, la comunidad científica necesita compartir material. Y para esto necesita muchas veces necesita que se faciliten las protecciones de derecho de autor. En una reciente investigación se encontró que el 20% de los investigadores en el mundo han cambiado completamente, han visto completamente alterada o detenido su trabajo. Y esto es mayor en América Latina. Se encontró que más del 30% tenían ese tipo de problemas. Y claramente, pues nuestra región no es que necesariamente se dejen de hacer estas cosas tan solo por derecho de autor. Muchas veces se continúan haciendo porque no hay una respuesta, aunque existen las medidas criminales, no hay una respuesta tampoco criminal necesariamente. Sin embargo, es muy importante saber que si algo es ilegal, tampoco obtiene un proceso de apoyo institucional, no hay becas, no hay una cantidad de cosas que es lo que necesitamos para poder insertar a nuestra comunidad científica en las discusiones internacionales y en la respuesta al COVID.
Finalmente, este ya es un problema identificado dentro de la OMPI. Tanto el antiguo director, Francis Curry, como el actual, Darren Tang, han hablado del tema y han dicho cómo es necesario que exista estos procesos de flexibilidades a nivel internacional. Sin embargo, para que la OMPI actúe, necesitamos del liderazgo de los países, de los Estados miembros, y por eso estamos aquí para pedir su colaboración. Creemos que la OMPI debe ser actora en el derecho internacional para hablar, para aclarar las flexibilidades, y que puede también cumplir un importante rol en guiar a los países en el proceso de acciones urgentes para sistemas que muchas veces están obsoletos. Creemos que así se puede evitar que se bloquee a nuestras comunidades científicas de participar en los desarrollos y respuestas al COVID. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Con esto terminamos nuestro primer bloque y comenzamos con nuestro segundo bloque. En este segundo bloque se va a exponer posibles soluciones desde la visión de la sociedad civil. Para ello se tendrá las ponencias de Sean Flynn, que es profesor del Washington College of America, Universidad Americana. Es profesor y director asociado del Programa de Justicia de la Información y Propiedad Intelectual. En la universidad, el profesor Flynn diseña y gestiona una amplia variedad de proyectos de investigación y defensa que promueven los intereses públicos de la propiedad intelectual. Profesor, por favor. Thank you very much, Carolina. And I need to start with an apology because Santiago, I promised you the next time we met, I was going to wear a suit. But now I find myself up in the mountains of Colorado and I did not bring a suit. So maybe we can have one more meeting next time and I promise to wear my fancy jacket. I'm here to represent our broader coalition on access to research and the right to research, which many of us are a part of, and explain to you a little bit one of the policy solutions that we've been engaged in. So our overall project is looking at where different kinds of international solutions can help respond to the problems that have been identified by the speakers above. Problems with lack of access to research materials, education materials, and disruptions to the activities of libraries, archives, and museums. So the problem, as was described by my colleagues, is that COVID in particular, but copyright more generally, is obstructing the activities of educators, of researchers, of scientists, and cultural memory institutions during COVID. In short, every law needs to authorize modern, digital, and cross-border uses of materials for research and education. That was one of the key takeaways from the SCCR Action Plan on Limitations and Exceptions. 75% of the copyright laws in the world fail to authorize text and data mining. That's the result of a research enterprise that PIGIP is going on right now. And we've presented some of the research to some of the members here, and we would be happy to have individual meetings with any of your offices to help describe that research. But the map over on the right is a map of this region on how open your laws are to the full scope of text and data mining research. And in the red countries, essentially those activities are completely banned because the only exceptions for research cover the use of quotations and excerpts, which means that you can't make copies of materials into databases and use algorithms to crawl them, as is being used, as Carolina described, as being used to find vaccines and treatments for COVID, but also many other useful research activities today. The SCCR concluded in the last meeting that it had formally before the COVID pandemic,
that most countries in the world do not authorize online uses for education. And that fact is really coming in, to the head today, as Yamil described. Most library exceptions around the world, if they authorize digitization at all, only allow the sharing of those digitized materials on the premises, on the physical premises of a library, as the members of IFLA reported. Even very liberal countries like the United States don't have an express right within their copyright or their judicial decisions to repair medical devices that rely on software. All the modern ventilators being used to help save the lives of people with COVID today are integrated with software, which is covered by copyright. So these are a lot of the priority issues the SCCR, the WIPO SCCR has already taken on, but they have come to a head now. These issues are now reaching the state of an emergency. All countries need to change their laws to permanently recognize these rights to online and cross-border uses. But what we need right now in this moment is emergency action to urgently address these issues immediately. So there is, as you know, a process moving forward now that's directed at exactly that question. So in the World Trade Organization, the discussions around the TRIPS waiver are about waiving the international intellectual property laws temporarily on an emergency basis to allow the kind of urgent access to intellectual property needed to respond to COVID for the prevention and treatment of COVID immediately, urgently. So authorizing immediate action. The TRIPS waiver proposal as it stands now covers all intellectual property needed to treat and prevent COVID, including copyright. A statement signed by over 250 organizations and researchers that I quote on the slide here, including all of us here today, supported the TRIPS waiver and called on countries to continue to include copyright within it. It needs to include copyright to locally produce vaccines like mRNA vaccines that rely on computational algorithms that are subject to copyright. It needs to include copyright to permit the local production and repair of ventilators and other devices that require software. It needs to include copyright to enable distance learning and other activities that are needed to continue to meet our other human rights, including the rights to education and to information in order to prevent COVID. We can't have lockdowns and continue to meet our human rights if our copyright laws do not allow the sharing of educational or informational materials online. We don't think the TRIPS waiver is enough. There are other actions that WIPO and other organizations can take, and we'll talk about some of those over the next 2 days. But we think the waiver will help, and we don't think it can hurt the very needed effort to recognize the right of all countries to take immediate, urgent action to overcome the barriers to responding to contributing to the eradication of COVID. And I'm sorry, I forgot to mention just one item on the last slide, and that's the quote from the very bottom of that slide on Article 48. This is the only copyright law in the world that we have found that recognizes an emergency right to use copyright materials. It explicitly mentions necessity. And that's the law of the Dominican Republic. I don't think they're here today. I don't think they've actually used that right. But this is the only copyright law in the world that explicitly on its face recognizes an emergency exception. And part of what we're saying is the COVID pandemic has shown that everyone needs that right. And that one step towards that would be for the international system to recognize it. Thank you very much. Muchísimas gracias, Sean.
Con esto pasamos a Luis Villarreal Villalón. Él es abogado de la Universidad de Chile, director del Centro de Investigación Latinoamericano en la Propiedad Intelectual para el Desarrollo, Innovarte. Es profesor de Propiedad Intelectual de la Universidad Mayor. Fue vicepresidente del Comité Permanente de Derechos de Autor de la OMPI, asesor de Propiedad Intelectual en el Ministerio de Educación de Chile, ministro del Tribunal de Propiedad Industrial de Chile. Representó a Chile en negociación en tratados libres de comercio con Estados Unidos, con Australia, en P4, entre otros, y representó a Chile en la agenda de excepciones de la OMPI del 2004. Luis, por favor. Buenos días. Muchas gracias a Santiago Ceballos por servir de tan buen y afectuoso anfitrión en esta reunión que en algún minuto hablamos que iba a ser llamada Derechos de Autor y Café. Era unas reuniones de Coffee and Copyright en la que pudiésemos encontrarnos con diferentes actores del mundo de la propiedad intelectual para compartir un café y conversar sobre lo que está pasando y crear soluciones tal vez utópicas, otras más reales, para generar, digamos, que la agenda de la propiedad intelectual internacional avance en beneficio de todos. El propósito de mi presentación hoy es plantearles otra de las soluciones que se están promoviendo a nivel internacional, que son complementarias a la que ya se ha referido Sean con relación al waiver de los derechos de propiedad intelectual con relación a COVID en TRIPS, y que vendría a complementarla, llevando a otras organizaciones internacionales a efectivamente abordar y hacerse cargo de las exigencias que nos está planteando la pandemia. Y esa solución que estamos proponiendo es lo que llamamos una declaración de derechos de autor y salud pública o pandemia. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Perfecto. Entonces, hay una iniciativa que ha sido trabajada desde la sociedad civil, con los aportes de académicos de toda parte del mundo, la cual llama porque las organizaciones internacionales, como el caso de la OMPI, puedan de una manera asertiva reconocer las libertades y los derechos que tienen los países para efectos de encontrar soluciones en sus legislaciones para hacerse cargo de estas problemáticas en torno al acceso que nos está planteando la propiedad intelectual, para compatibilizarlos con las necesidades que son propias de una pandemia, en las cuales no está en juego solamente el acceso a la cultura, a la educación, sino que también está en juego la vida y la salud de las personas, porque no va a ser gratis que un país no pueda permitir a sus bibliotecas prestar libros de manera digital, porque obligará a los usuarios a ir a los establecimientos donde están los libros y aumentar así las posibilidades de contagio y de seguir propagando esta pandemia. Entonces, lo que quisiera tocar brevemente son tres ideas. Uno, cuáles son los problemas que tenemos para la interpretación y la implementación de las flexibilidades de los derechos de autor en un contexto de pandemia. Mirar brevemente la experiencia de la Declaración de Doha de Salud Pública y los ADPIC, que vino a resolver una problemática similar a la que estamos viviendo ahora con la pandemia de COVID, pero en el ámbito de las patentes. Y finalmente, dedicarle unos minutos al contenido de la declaración o las ideas de esta propuesta de declaración.
Entonces, el primer problema que uno advierte en base a todo lo que ya han expuesto mis compañeros que me han antecedido en la palabra, es que claramente no hay un desarrollo de las excepciones que son permitidas por el ordenamiento internacional, particularmente en los países de nuestra región, que es paradójico porque muchas de las soluciones que aún nos faltan ya están adoptadas por Estados Unidos o países en Europa. Entonces, la problemática, la paradoja está en que el marco internacional de derechos de propiedad intelectual contiene flexibilidades que no están siendo utilizadas, y eso hace que hay una exigencia desde el punto de vista de los derechos humanos para proteger la salud, proteger el acceso al conocimiento que no se están cumpliendo. Y esta obligación de derechos humanos no es algo meramente teórico, sino que ha sido declarado de manera expresa por organismos especializados en derechos humanos. Por ejemplo, aquí tenemos el informe de la relatora especial en el campo de derechos culturales, la Comisión de Derechos Humanos, que en el año 2014 expresamente en el informe señala que los estados tienen la obligación positiva de proporcionar un sistema sólido y flexible de excepciones y limitaciones del derecho de autor para cumplir con obligaciones en materias de derechos humanos. Hay desde luego muchas más normas, pero por el tiempo no las vamos a citar. Entonces, tenemos un problema, tenemos una obligación de resolverlo, hay compromisos de derechos humanos que están en juego, y la pregunta viene, bueno, ¿cuáles son esas flexibilidades que, al menos en mi experiencia profesional de muchos años, he visto que están reflejadas? En primer lugar, hay flexibilidades que son flexibilidades, digamos, escondidas. Perdón, parece que hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay unos sonidos que son incómodos. La primera que yo diría que es la flexibilidad que está más escondida y mal comprendida es el artículo 17 del Convenio de Berna, que establece una facultad en torno al poder, o mantiene en los estados, a pesar de las disposiciones del convenio, el derecho a proteger el interés público, el orden público y la seguridad de los países, que es un principio que también es recogido de manera expresa en el artículo 73 de los ADPIC, que habla específicamente de la limitación que impone en las obligaciones de los ADPIC la necesidad de proteger la seguridad nacional y también la seguridad internacional, cosa que es completamente coherente porque el primer el fin del Estado es proteger la vida y la seguridad de sus habitantes. En el caso del artículo 17, y me detengo aquí un poco porque a veces es poco reconocido, es que no solamente es un artículo que se refiere a la censura, sino que es un artículo que expresamente permite a los estados permitir la utilización de obras, no solamente de prohibir. Y citando la guía del Convenio de Berna de Massulier, expresamente Massulier da el ejemplo de que el Estado, bajo esta posibilidad, puede autorizar, por ejemplo, que se difundan fotos de un delincuente sin importar que esa foto esté sujeta a derecho de autor. Con mayor razón, en el caso de una pandemia, el interés público está mucho más claro en cuanto a justificación de una limitación. También hay otra limitación importante que están en los ADPIC en cuanto a que los países pueden, sin perjuicio de reconocer los derechos de autor, pueden establecer limitaciones a las prohibiciones de infracción en la medida que haya una compensación. Yo los invito a ver con calma este artículo, que es un instrumento que es muy utilizado en Estados Unidos, en las cuales las cortes tienen la posibilidad de permitir la infracción,
ya sea tanto de patentes como de derecho de autor, en la medida que haya un interés público superior. Y solamente permite la infracción, pero obliga a una compensación. También hay otro principio muy importante que se refiere a la libertad para extender las excepciones de convenio de Berna al ambiente digital y la posibilidad de licencias obligatorias que están, por una parte, en el artículo 11 bis del convenio de Berna, y segundo, las declaraciones concertadas en los artículos 8 y 10 de los tratados de la OMPI, las cuales permiten expresamente ampliar las excepciones al ambiente digital en la medida que hubiesen sido permitidas en el convenio de Berna, y también hacer nuevas que sean consistentes con los nuevos derechos que creó ese tratado. Otro punto importante es que... Perdón que te interrumpa, tal vez puedes ir un poco más lento. Sí, es que pasa que me va quedando 1 minuto y medio. Está bien. Sí, yo sé. Está bien. Entonces, y el otro punto muy importante es que el artículo 10.2 del convenio de Berna no establece ninguna limitación en términos del modo de la utilización. En consecuencia, inequívocamente incorpora para efectos de ilustración de la enseñanza la utilización por medios digitales y a distancia. Ahora, ¿por qué ocurre que no estemos utilizando estas excepciones o estas flexibilidades? ¿Es un problema de falta de necesidad? No creo. Falta incentivos tal vez, y seguramente también es por desconocimiento o presiones, que es precisamente donde entra en juego Doha, en la cual recordemos que en un contexto de una pandemia del VIH, los países que trataron de establecer licencias obligatorias que eran permitidas por el convenio de los ACPIC fueron amenazados por países desarrollados, particularmente Estados Unidos, que reclamó contra Brasil, o la industria farmacéutica que se opuso a la licencia obligatoria del VIH en Sudáfrica, que generaron una necesidad de que los países hicieran una declaración que viniera a reafirmar las flexibilidades que estaban incluidas en los ACPIC, y también que clarificara puntos oscuros. Por el tiempo no voy a llegar ahí, pero lo importante es que ya hay un proceso internacional muy exitoso que, gracias a que se hizo una declaración que no modifica el ordenamiento internacional, sino que viene a dar seguridades de interpretación que son cuestionadas por quienes se oponen al uso de las mismas, permitió que se normalizara a partir del año 2001 el uso de las licencias obligatorias, y muchos países, incluyendo de la región, han utilizado el mecanismo sin mayor problema. Entonces, y con esto voy terminando. La propuesta que se hace es precisamente modelando a partir de los principios de la Declaración de Doha, hacer una declaración adaptada al ámbito de los derechos de autor, en la cual, junto con reconocer la gravedad de la situación y tomar en cuenta todos los intereses legítimos, incluyendo a los creadores, se propone reafirmar lo que ya sabemos los especialistas, pero muchas veces es discutido a nivel político, que es, primero, que los tratados de derechos de autor deben ser interpretados a la luz de los derechos humanos y los derechos fundamentales, particularmente vinculados al acceso a la educación, investigación y la cultura. También se reafirma que el artículo 10.2 del convenio de Berna permite la utilización de las obras para la investigación, acceso a la cultura a distancia y online. También se reafirma el principio general de derecho internacional en términos de que la seguridad y el orden público son limitaciones válidas para las obligaciones que se establecen en el convenio de propiedad intelectual, particularmente invocando la experiencia o la disposición en el artículo 73 de los ACPIC, y teniendo en mente lo que hemos conversado sobre el artículo 17 del convenio de Berna, que precisamente se refiere al tema. Y por último, reafirmar, al igual que lo hizo Doha, que los miembros tienen el derecho a utilizar de la manera más completa y
y plena las disposiciones de los tratados de la OMPI y las legislaciones internas para facilitar el uso digital online y a distancia de las obras protegidas a derechos de autor. Y finalmente, la propuesta de declaración que estamos considerando es hacer un requerimiento a la Secretaría de la OMPI que también haga un trabajo de generar modelos de limitaciones y excepciones para usos digitales, haga estudios respecto a las necesidades que tienen que ver con el uso digitales y la pandemia, y también analizar la situación de los creadores durante esta pandemia y las medidas que se pueden adoptar para contribuir al bienestar de ellos y la producción creativa sin afectar estas libertades también de acceso a la educación. Con esto termino, muchas gracias y perdonen que me haya demorado 3 minutos 14 segundos y 00 milésimas. Muchísimas gracias, Luis. Sí, te robaste 1 minuto, pero no hay problema. Continuamos con Teresa Nobel. Ella es vicepresidente de Comunia. Es una abogada basada en Lisbon, Portugal. Es también parte del capítulo portugués de Creative Commons. Representa a Comunia ante el SCCR. Tiene un título universitario de Derecho de la Universidad de Lisbon y es máster en propiedad intelectual del Centro de Derecho de Múnich de Propiedad Intelectual. Teresa, por favor. Gracias, Carolina. Buenos días. I will speak in English. I'm sorry, my Portugal is not so good. Maybe, Luis, you can take out your slides now. And I will not present slides, but in any case. Okay, so my idea for this 5 minutes is to present you what is our vision for the next SCCR meeting. So the 41st meeting of the SCCR that will take place in late June. So we have heard from my colleagues about the problems that our institutions or the institutions that we defend are facing. And you have heard 2 proposals, one for the WTO and another one for the WIPO SCCR. And now I'm going to present you what could be a possible course of action to give effect to these proposals. And first of all, I would want to clarify that we understand the concerns of many delegations that wish at this point to avoid engaging in negotiations and normative work at the SCCR, because the SCCR is operating in hybrid or virtual modes, and some delegations, either because they don't have the technical means or for other reasons, don't find it comfortable to engage in those negotiations online, and we understand that. But we also understand that we have been without any work at the SCCR for a while now. We might only have 1 meeting this year, and we think that there are certain activities that could be taken at this point. So either requesting information sessions to be undertaken by the Secretariat, by experts and stakeholders, or even introducing proposals for consideration by the capitals. That's something that can be done at this SCCR that will give time for the capitals to analyze and discuss until the next SCCR, which hopefully we would be, where hopefully we will be able to meet in person. So with these understandings in mind, and with the view of seeking the best use of time during this hiatus in the negotiations, we would like to suggest the following activities for the SCCR 41. So first of all, we would like you to consider inviting presentations by SCCR experts. So experts such as Professor Kenneth Cruz, Professor Daniel Seng, or Professor Raquel Shalabarder. They have been commissioned by the SCCR, by WIPO, to conduct studies on exceptions and limitations. And this could be the time to invite presentations by them
to summarize their findings from the reports that are now the most relevant findings for the situation where we find ourselves in. So looking at the studies and report on the relationship between copyright exceptions and limitations and enabling institutions that have which activities have been disrupted by COVID, so institutions such as schools, universities, libraries, to continue to carry out their missions in remote or virtual conditions. So just, use this time, if we cannot, instead of just going to the SCCR and deliver statements without any possibility to negotiate, let's use this time to hear from the experts and hear in terms of understanding what is the relationship between copyright exceptions and limitations and this possibility of enabling institutions to carry out their missions remotely. Then a second type of activity that we would propose is to host informational sessions for stakeholders and even for outside experts, which we as civil society organizations could help plan with you. So informational sessions on the impact of copyright exceptions and limitations, or on the lack of copyright exceptions and limitations on responses to COVID. So we could have different types of sessions on the role of copyright exceptions. So one on the role of these exceptions in enabling remote teaching, another on the role of the exceptions in enabling data mining and other forms of scientific research, particularly on COVID-19. And finally, of course, on the role of exceptions in enabling the work of libraries, archives, and museums to carry out their missions in remote or virtual conditions. So two types of events that could be conducted during this time. Then a third type of proposal that we would like to suggest is to allocate time. So if you are going to have an SCCR meeting, why shouldn't we use this time? And we understand that, there's no negotiations taking place, but we understand that there's a possibility to introduce proposals at this point. So allocate time for member states to make presentations or propose documents to be discussed at later meetings of the SCCR, but that would be presented at this point. And of course, one of those proposals would be the proposal that Louise just mentioned on a joint recommendation on the use of copyrighted works during health or other emergencies. So this is something that would need to come from the delegates and not, of course, from the civil society. That's why we are presenting this proposal to you to make this submission or this proposal to the SCCR to discuss at a later stage, but present it now because this is, that's the time now to hear from WIPO and from the SCCR and to hear from the SCCR on the pandemic and on the issues that affect our public interest institutions. Another proposal that could be made at this time is a new work program on limitations and exceptions. So some of you, as you recall, the last SCCR that we had in Geneva, we were discussing a possible work program on limitations and exceptions. Our group of civil society organizations from across the world has drafted such a proposal, and tomorrow you will hear from us on this proposal. But this is something that if some of you agree could also be proposed in writing form at this point for this SCCR meeting to initiate the discussions or to initiate this process of thinking what should be the next steps for the agenda on limitations and exceptions. So finally, of course, I think we all think that at this point and at this SCCR, we could also commission or request the Secretariat to commission a study on
policy measures on various issues, but just one example, and we can of course discuss other examples, but one example would be to commission a study on the policy measures that are available in international and national IP law to manage and mitigate emergencies and catastrophes. So Professor Sean Flynn mentioned that there's only been one law that we found that specifically allow exceptions and limitations for public health emergencies. Louise also mentioned that there is various international provisions that could support this idea of allowing member states to have exceptions and limitations to respond to public health emergencies. So a study that would evaluate those policy measures and evaluate and analyze the legal provisions that we have could be, of course, very interesting at this point and very useful to take into account all of these problems that you have just heard from us and to address the problems in the most effective way. So that would be it. Presentations, informational sessions, proposals to the SCCR, and proposals on specific recommendation and a work program on limitations and exceptions, and also requesting studies that at this point are useful or could be useful for continue to discuss these issues. Thank you so much. Muchas gracias, Teresa. En este tercer bloque al que vamos a pasar, se van a exponer algunas problemáticas de la educación, investigación y función de las bibliotecas de archivos desde el punto de vista de las oficinas de propiedad intelectual. Pasamos con el doctor Marco Morales Monte, máxima autoridad de la Oficina de Derechos de Autor de México. Él es encargado del despacho de la Oficina de Derechos de Autor de México, Indautor. Doctor Morales, por favor. Carolina, muchas gracias. Muy buen día. Es un gusto verlos a la distancia, saludar a los buenos amigos y, por supuesto, platicar, como bien lo comentaba, en un diálogo de café, sobre esta situación que hoy día se nos está presentando. El tema de la pandemia, por supuesto que ha afectado los servicios que esta oficina en México proporciona. Sí, es muy importante determinar que las oficinas no solamente tienen una función registral, sino son pieza clave para la definición de políticas públicas. Y por ello, es parte de esta plática que estamos manejando, sobre todo recabando información de la sociedad civil, de los sectores, de las comunidades, que por supuesto están involucradas con el derecho de autor y los derechos conexos. Y por lo mismo hay que verlo desde dos perspectivas, de lo local y de lo internacional. Empezaría por el tema local. Con la situación de la pandemia, es importante que garanticemos nuestra cobertura de los servicios que prestamos. Como bien lo comentaba mi buen amigo Santiago, las crisis que representa, viéndolo de distintas culturas, pero sin duda alguna estamos ante grandes retos, desafíos que nos han permitido, por ejemplo, en esta oficina ya ofrecer juntas de avenencia en casos de conflictos, que éstas se puedan desarrollar mediante videoconferencias, algo que no hayamos concebido y que ahora ya lo podemos ofrecer. Y sobre ello, pues está trabajando y puede resultar tener un mayor alcance de acuerdo a las necesidades que se puedan requerir para, como oficina, lograr que haya ese tipo de acuerdos en caso de algún tipo de conflicto o controversia. Pero también hemos ideado, ¿no?, implementado buzones electrónicos y es posible que ya para julio ya tengamos un registro de obra, del trámite de registro de obra en línea, totalmente. Un paperless system en ese sentido,
que por lo mismo espero que para a mediados de mayo y que entre en vigor en junio, ya podamos implementar la firma electrónica. Son situaciones que, por supuesto, ¿no?, debemos de observar la normatividad, qué nos permite esa normatividad y adecuarnos a ella, ajustarnos. Sobre todo por los tipos de documentos que nos pueden presentar. Se habla de contratos inteligentes, todo ese tipo de contratos con firmas electrónicas, y es muy importante determinar, ¿no?, los organismos que certifiquen, avalen la voluntad que las partes, ¿no?, dejan en un contrato de ese tipo, para que nosotros podamos llevar a cabo ese registro. Pero además de la cobertura, nos ha permitido acercarnos. Me acompaña aquí el doctor Felipe Martínez, por parte de la Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos trabajando de manera estrecha, directa con ellos. El INDAUTOR, entre otras funciones, asigna los números ISBN, los International Standard Book Number. Entonces, eso nos permite tener claridad de el universo que en México tenemos de las ediciones o publicaciones y del intercambio de información que empezamos ya a partir del año pasado y que por lo mismo suscribiremos pronto un convenio de colaboración. Con los datos que nosotros estamos proporcionando, ellos van a poder identificar ese catálogo que como obligación tienen en el depósito legal las editoras. Y va a ser muy interesante que se identifiquen los libros electrónicos. Yo apuesto que teniendo claridad en ese catálogo de libros electrónicos, siendo esta oficina un puente para que tengamos ese diálogo, en el sentido de que los libros electrónicos tengan licencias que permitan un préstamo público con determinadas medidas tecnológicas de protección para garantizar, en ese sentido, la consulta de manera remota. Eso va a ser muy importante, pero es una situación que tenemos que revisar junto con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y, en este caso, en primer término, con la Biblioteca Nacional, que es ante quien se lleva a cabo los depósitos legales. Entonces va a ser muy interesante cómo, con estos retos que está presentando la pandemia, pudiéramos empezar a trabajar en ello. Yo siempre, desde más de 20 años que tengo en esta oficina, lo que he buscado es el acercamiento entre los distintos sectores. Ustedes bien señalaron que existen ciertas excepciones, limitaciones, que efectivamente no están adecuadas posiblemente a esta nueva realidad. Sin embargo, en México existe una disposición, el artículo 147 dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor. Y como bien lo señalaba el doctor Flynn, en México tenemos la posibilidad de llevar a cabo una limitación por causa de utilidad pública. Y existe. Pero de esa disposición regulada en esta ley desde 1997 hasta el día de hoy, no se ha requerido, no se ha utilizado. Y ahí es donde yo hago un llamado a la sociedad civil. Trabajemos, veamos un caso en particular, cómo con el actual marco jurídico que tenemos en lo local, pudiéramos aprovechar, ver cómo funciona para una necesidad concreta. Y que se haga. Ya con base en ello, podemos revisar las posibles modificaciones o ajustes a la norma. Pero con lo que tenemos, yo creo que se puede dar los primeros pasos por todos esos desafíos que nos está representando la cuestión de la pandemia. Y por lo mismo, decirles, como bien lo comentaban en cuestiones de educación a distancia o para el tema del uso de software, el año pasado tuvimos reformas a nuestra ley en el tema de la
el castigo, sanciones por elusión de medidas tecnológicas de protección efectivas, pero hacia a su vez, dentro del marco del TEMEC, esta oficina asume una nueva función de iniciar procedimientos ya en específico para casos de excepción respecto a esa elusión. Sí, por norma y de acuerdo al TEMEC, tenemos ciertos supuestos, ciertas hipótesis normativas, pero ya está implementado un procedimiento administrativo en el cual, por ejemplo, no sé, un libro electrónico, imaginemos, y teniendo una medida tecnológica de protección efectiva, esta se eluda, se rompa, por así decirlo, y permita llevar a cabo una traducción en una lengua indígena, aquí en México, por una cuestión de garantizar el acceso a la cultura o a la educación. Es un caso específico, y eso se podría ya solicitar a la oficina, actualmente, con las actuales disposiciones. Eso entró en vigor desde julio del año pasado, y hasta el día de hoy no ha habido una solicitud. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? Pero es parte de lo que, insisto, con este tipo de diálogos, con esta información hacia la sociedad civil, decirles, acérquense, podemos hacerlo de acuerdo a las necesidades concretas y vamos dando pasos pequeños, pero firmes. Y así puede darse para la cuestión del caso de software, como bien lo señalaban, en cuestiones de ventiladores, por ejemplo, o para ciertas investigaciones si no encuadran en esos supuestos. Insisto, en relación con las medidas tecnológicas de protección. Entonces, les digo, esta oficina, trabajando de la mano y replicando posiblemente un evento como este aquí en México con diversos actores, lo importante es empezar a difundir y ver qué podemos hacer. Lo importante es que revisemos cuál es la normatividad en lo local y, de acuerdo a las funciones actuales, qué podemos implementar, independientemente de lo internacional, de tener otro diálogo entre las distintas oficinas y ver las buenas prácticas que podamos estar haciendo. Tema de ello, por ejemplo, en México es lo de Marrakech, en la implementación que ya estamos haciendo. Ya tengo, bueno, perdón, por hablar en primera persona, ya tenemos la cooperación con la primera entidad autorizada. Es más, igual la Biblioteca Nacional tiene ese interés. Y vamos a trabajar de la mano. Y poco a poco, de acuerdo a lo que estoy comentando de las buenas prácticas, ver cómo podemos generar una red en la región para el tema de la implementación de Marrakech y sobre todo garantizar ese intercambio transfronterizo que nos permite ese tratado. Entonces, esa sería por ahora mi primera intervención. Carolina, no sé. Muchas gracias. Pero aquí a su disposición. Muchas gracias. Un saludo a todos. Igual. Ahora sí, tenemos a Claudio, que ya le encontramos otra vez dentro del chat. Él, como les contaba, es la máxima autoridad de la Oficina de Derechos de Autor de Chile. Claudio, por favor. Hola. Mi idea es contarles un poco lo que nos ha tocado vivir en esta época bastante compleja, que nos ha afectado a todos, desde la perspectiva de la capacidad de adaptación que tienen las oficinas de derecho de autor cuando se ven enfrentadas a estos desafíos. Muy brevemente quiero hacer una introducción histórica. Nosotros tenemos una legislación pionera en Latinoamérica en derecho de autor desde el año 1834, pero se mantiene un modelo de operación de la oficina hasta el año 1970 que básicamente consistía en manejo de documentación manuscrita, recibíamos requerimientos de registro y no se avanzaba mucho más allá hasta el año 88, que empieza un tráfico de documentación a través de medios de computación para hasta el 2014 ya entrar a un servicio a distancia. Esto cambia absolutamente el modelo de operación de la oficina y a los 3 años siguientes ya se pueden emitir documentos que se pueden validar a través de todo el mundo, lo que amplía nuestra visión y nuestra posibilidad de ofrecer servicios desde lo local hacia lo global. Finalmente, entre el 2019 y el 2020 se producen 2 grandes hitos que podríamos considerar que
afectan directamente el modelo de gestión existente, tanto el tradicional presencial como el a distancia, que son el estallido social, un fenómeno que viene pasando a nivel global, que hay un descontento social muy importante y por lo tanto algunos países han tenido estos hitos bastante violentos que enfrentar, lo que implica pérdidas de continuidad en el funcionamiento, a lo que se adjunta la situación que viene casi de la mano a continuación de la aparición de la pandemia a raíz del COVID-19. Justamente ese año, el año 2020, nosotros estábamos de aniversario por los 50 años desde que se dictó la ley de 1970 que creó nuestra oficina, y decidimos adelantar ante la contingencia y el cierre preventivo de nuestras oficinas el lanzamiento de una nueva plataforma que fortalecía la operación netamente a distancia. Entonces, ¿cómo estamos registrando al día de hoy? A través de esta plataforma que es bastante amigable, pueden desde cualquier parte del mundo acceder a ella. Básicamente, si desde Ecuador alguien quisiera registrar una obra, puede hacerlo ingresando su pasaporte, se incorpora como un usuario más, le llega una notificación y hace el proceso que todo el mundo puede realizar, y si no quiere usar un pasaporte, puede usar su cédula de identificación nacional o documento nacional de identidad. En el caso de las dos otras opciones que tienen en pantalla, esas solamente operan para chilenos, pero no tienen ninguna discriminación de operación, solamente el ingreso del dato de identificación. Ahora, desde el impacto que han tenido estos dos fenómenos, tanto el estallido social como el de la aparición de la pandemia, desde el punto de vista de la labor fundamental de nuestras oficinas de llevar un registro administrativo de las obras y el establecimiento de un medio de prueba relacionado con los derechos de los titulares, podría considerarse que hay una desastrosa caída desde el punto de vista de la actividad de la oficina. Sin embargo, si uno ve con mayor amplitud el desempeño que ha tenido en el último decenio este tipo de oficinas, vemos que como hay otros servicios que se han ido agregando en el camino, desde el punto de vista de la operación, el nivel total de servicios que se ofrecen no ha decaído de una forma significativa, lo que nos da un escenario esperanzador para los años que vienen a continuación. Ahora, ¿dónde está puesta nuestra apuesta desde el punto de vista de mantener activa la gestión de nuestras oficinas? Fundamentalmente en difundir aquellos aspectos que son necesarios de conocer en lo básico y también resolver dudas que muchas veces los usuarios del sistema de propiedad intelectual presentan, por ejemplo, en el alcance que pueda tener una determinada excepción o limitación a los derechos, o ciertas reglas de observancia, o la implementación de tratados, en qué estado están, etcétera, etcétera. Ahí, obviamente, el enfoque es que tratamos de incorporar también un enfoque de género en estas actividades para que no solamente los que tradicionalmente han aprovechado el sistema lo sigan aprovechando, sino que se incorporen aquellos grupos que históricamente han estado más desaventajados en el uso del sistema. Ahora, la pregunta, ¿hacia dónde vamos? Obviamente el mundo está cambiando, y eso significa que también la agenda internacional está cambiando. Ahora, hay muchos temas de la agenda internacional que ni siquiera rozan lo que está haciendo un gran temario internacional a raíz de los nuevos desarrollos tecnológicos que han salido fortalecidos durante la pandemia. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en la agenda internacional con el tema de la inteligencia artificial, la cadena de bloques o el blockchain, los tokens no fungibles y toda esa dinámica que va asociada también a los contratos inteligentes? ¿Es un beneficio? ¿Es una amenaza? ¿Qué posición vamos a ir adoptando o conversando las oficinas con los distintos titulares o incumbentes en estas materias? Fundamentalmente, ahí nuestro juego es atender que nosotros día a día trabajamos con creatividad, y esa creatividad, para tratar de incorporarla en nuestra vida diaria, tenemos que considerar siempre que es, al igual que un pájaro, no va a volar nunca en línea recta, sino que es un pájaro que se mueve sin un plan de vuelo, que odia las matemáticas y ama los remolinos. Esa es mi primera intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Y ahora pasamos a nuestro tercer director, es el Magíster Ramiro Rodríguez, Director Nacional de Derechos de Autor y Conexos de CENADI, Ecuador.
Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Relaciones Internacionales, magíster en Derecho Administrativo y magíster en Derecho Privado y Propiedad Intelectual. Igualmente, cumple funciones como docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, PUSE. Muy buenos días con todos. Qué gusto, qué placer poder reencontrarnos a la distancia con muchos colegas conocidos y otras personas que no tengo el gusto de conocer, pero que ahora a la distancia podemos compartir este espacio. Mi particular saludo para los directores, para Marco y para Claudio. Espero en el corto tiempo podernos ver. Y bueno, entrando en materia, y siguiendo la dinámica que han comentado Marco y Claudio, justamente relativo a esto de la capacidad que decía Claudio de las oficinas de adaptarse a esta situación tan extraña que nos ha tocado vivir relacionada a la COVID-19. Para el SENADI ha sido una situación bastante compleja, que afortunadamente con la guía de la Dirección General se ha podido ir superando. Y particularmente para el área de derecho de autor ha constituido un reto importantísimo. Básicamente la Dirección Nacional de Derecho de Autor en el Ecuador tiene tres segmentos, tres unidades que deben atender diferentes servicios. Uno de ellos es el tema de registro. Nosotros no teníamos diseñado ni desarrollado un tema de un registro propiamente en línea. Cuando llegó la pandemia, pues tuvimos que encontrar herramientas para poder convertir al registro en línea, y de esa manera se ha posibilitado la presentación de solicitudes a través del internet, y también ya se están expidiendo certificados en línea. Creo que más allá de las problemáticas que nos dio el COVID, nos mostró que una situación complicada puede generar retos que nos llevan a fortalecernos, y ahora tener estos certificados en línea creo que fue valioso porque le dimos un giro, y además que eso implica incluso políticas de tipo ambiental favorables. Se está trabajando también en una lógica de modificación de los formularios de registro de obras para homologarlos, si ustedes quieren, a determinados estándares internacionales, y que de esa manera sean más fáciles de llenar, porque creo que eran un poco difíciles la forma de que el usuario pueda completarlos. Estamos planteando con la Dirección General y con la ayuda de la Dirección de Gestión Institucional una reducción, un descuento en todo caso en las tasas de registro para aquellas personas, aquellos creativos que forman y gestores culturales, incluso tasas de descuento de registro que lleguen a ser del 100%. En el ámbito de la observancia, que también es otra de las aristas que la dirección ha tenido que enfrentar, implementamos una lógica de un procedimiento telemático en donde podemos tener las diferentes actuaciones mediante el uso de firma electrónica y mediante la generación de casilleros o de casillas electrónicas para realizar las notificaciones respectivas. Fuimos la primera dirección nacional del SENADI en implementar o en llevar a cabo una audiencia telemática, y realmente nos fue bastante bien. Creo que las partes se sentían seguras y que eso posibilitaba la discusión de fondo que nos interesaba. También ahora estamos expidiendo resoluciones electrónicas. Durante este tiempo ya veníamos trabajando en esto. Fuimos la primera oficina administrativa de la región en disponer un bloqueo de páginas web y también de URLs por determinadas infracciones, sobre todo a obras audiovisuales y obras musicales en el entorno digital. Y esto también hemos trabajado con la OMPI para poder ser parte de la plataforma WIPO Alert,
que ellos tienen. Creo que el Ecuador es un país que contaba o que cuenta con altos niveles de piratería, sobre todo en lo que tiene que ver con vulneración al derecho de autor, y se ha venido trabajando en esto. Y a pesar de la pandemia, durante este tiempo se han realizado, nuestra normativa lo permite, se han realizado 7 allanamientos, hemos hecho 15 bloqueos de página web, y el promedio de sanciones que venía teniendo el país, que era alrededor de $10,000 anuales, nosotros podemos sancionar en cada caso hasta $55,000. El año anterior llegamos a establecer una cifra quizás récord de $1,252,506,88 por infracciones a los derechos de propiedad intelectual. En lo que tiene que ver con la agenda internacional, en Marrakech, me atrevería a decir que en ese tema el Ecuador es pionero en la implementación. Se han realizado una serie de pasos, se está coordinando con la red de entidades autorizadas para poder ir implementando poco a poco el sistema. Se ha generado un micrositio, un infositio sobre el Tratado de Marrakech. Y se cuenta con una base de datos que nos la ha facilitado el CERLALC para ir alimentando un repertorio nacional de obras transformadas, que bien podría transformarse en algún momento en un repertorio regional en la medida en que otros países alimenten ahí determinada información. Obviamente todo es perfectible y estamos procurando mejorarlo. Creo que es interesantísimo decir que todo este trabajo se ha venido realizando en la Dirección de Derecho de Autor. Somos apenas 7 personas y nos hemos dividido en el tiempo para poder ir avanzando en estas cosas. Sobre otro tema importante de la agenda, Beijing. Justamente ayer el Ecuador hizo durante el año anterior se llevó a cabo la ratificación y justo ayer ya finalmente se hizo el depósito del Tratado de Beijing. Yo creo que eso es muy importante a la hora del fortalecimiento de la industria creativa audiovisual en nuestro país, en el Ecuador. Creo que en AOMPI, en la agenda internacional, quedan muchos asuntos a discutir a propósito de las circunstancias complicadas que nos pone la pandemia, sí, pero también a propósito de ciertas situaciones que se generan en el día a día. Como lo decía Claudio, creo que tenemos un tema pendiente sobre discutir temas alusivos a inteligencia artificial. Creo que cada vez esto va tomando fuerza y le pone en crisis al concepto clásico de originalidad como una expresión única de los seres humanos. Por otro lado, creo que hay un tema complicado sobre el value gap o la cadena de valor, porque creo que hay que discutir sobre este tema de los contratos 360 o estos contratos buyout, en donde hay que discutir para que se genere un régimen de naturaleza equilibrado. Sin lugar a dudas, comparto la posición de Luis en el sentido de que hay mucho que discutir sobre el tema del entorno digital y una cuestión a topar, sí, desde luego, es el tema de limitaciones y excepciones que se tienen que ir ajustando al entorno digital, pero también creo que un tema interesante a topar ahí es el tema de la observancia, porque los niveles de piratería son ingentes y creo que esta lógica de puertos seguros de los prestadores de servicios de Internet no ha cumplido el rol que se esperaba y que quizás por eso la Directiva Europea 790 del 2019 afina un poquito eso. Finalmente, y con esto cierro, creo que igual coincido con Marco, que tenemos un marco jurídico local interesante y que estaríamos también dispuestos a trabajar en determinados casos concretos. El Ecuador tiene un amplio catálogo de limitaciones y excepciones en el artículo 212 del Código Ingenios, e incluso el Ecuador prevé la posibilidad de que haya una elusión lícita de medidas tecnológicas de protección en determinadas situaciones, evidentemente para llevar a cabo o cumplir con el fin que persigue la limitación o excepción. Entonces creo que se puede ir discutiendo y podemos dar, como decía Marco, ese primer paso a través del marco jurídico que actualmente tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. Agradecemos a todos nuestros participantes por este bloque. Ahora pasamos para la temática. Invitamos al Magíster Santiago Ceballos, quien moderará las preguntas correspondientes a este primer día.
así como nos compartirá unas reflexiones respecto a lo discutido. Muchísimas gracias, Carolina. Realmente debo decir que cada una de las intervenciones que he podido escuchar han sido muy enriquecedoras desde el sector de la sociedad civil y obviamente de las oficinas, de los interesados. Es realmente muy enriquecedor todo lo que se logra ver alrededor de esta situación que, como les había mencionado, considero que es una oportunidad que tenemos como responsables y también como parte del sistema de protección de propiedad intelectual, de la propiedad intelectual, del mundo de la propiedad intelectual y obviamente del derecho de autor desde las diferentes aristas. Con esto quisiera hacer, al puntualizar algunas reflexiones de cada una de las intervenciones para tener en blanco y negro las ideas y que obviamente serán recogidas al final para, para ser compartidas con todos ustedes. Es importante mencionar que desde el ámbito de IFLA, Stephen y Jonathan, nos hablaron de lo que sucede en las bibliotecas, las experiencias que se pudieron compartir en diferentes países de la región. Y esto es importante mencionar que más allá de que obviamente contamos con la grata compañía de expertos de diferentes partes del mundo, en la región compartimos muchas cuestiones que nos son comunes a todos. Y en ese sentido, pues, experiencias como o las problemáticas que se han planteado y soluciones, iniciativas que nos contaban los representantes de IFLA, como lo he hecho en México, en Colombia, en Chile, entre otros, realmente son dignas de tomar en cuenta alrededor de las iniciativas que nos han llevado a esta situación actualmente. Cuestionamientos alrededor de la idoneidad de los regímenes de derecho de autor, exactamente, el verificar que es necesario un análisis, una evaluación alrededor de cada uno de los regímenes que tenemos en nuestros países y en sus regiones también, como en el caso de la comunidad andina, la decisión 351 específicamente, que incluso algunos de ustedes recordarán que el año anterior el CENADI llevó adelante un evento alrededor de la posible propuesta de reforma de la decisión 351 relacionada con temas de derecho de autor. Es importante tomar en cuenta también desde la perspectiva de IFLA el valor de las flexibilidades como herramientas para realizar actividades en esta nueva realidad, de esta nueva forma de aprender, de esta nueva forma de enseñar, de esta nueva forma de trabajar. Por otra parte, Yamile, como representante de CONADU, nos comentó que uno de los problemas que existe en esta virtualidad del acceso al conocimiento es la desigualdad en la conectividad. No existe es un tema adicional al tema legal y a los temas de derecho de autor, el tema de la conectividad, del acceso a Internet en diferentes espacios, y eso pues obviamente dificulta más aún el hecho del acceso al conocimiento en la realidad actual. Es necesario desde ese sector, del sector de la educación, el garantizar el acceso a la educación, y más en entornos virtuales como el que estamos teniendo en la actualidad. Por otra parte, desde Carisma, Carolina nos comentaba sobre la existencia de este grupo de investigación alrededor de los temas de derecho de autor y COVID. Este derecho a la investigación en salud, que presenta varios problemas, y nos mencionaba dos de ellos, entre el más, y planteando, subrayando el tema de minería de textos y datos como uno de los más importantes. Esta cuestión de la minería de datos en la mayoría de los países de la región no es posible realizar. No solamente, y nos mencionaba que no solamente constituye una solución, esta propuesta que existe en la Organización Mundial de Comercio de la exención de las patentes. Por otro lado, Sean Flynn nos mencionaba todo lo que ha pasado en temas en Latinoamérica alrededor de
ciertas limitaciones y excepciones que harían falta. Adicionalmente, es necesario tomar en cuenta las prioridades para solucionar problemas como los que tenemos justamente acá. Y pues el día de mañana, incluso ya mirando en específico el foro del SSCR, podemos apuntar a soluciones y propuestas específicas. El tema de que en la propuesta de la Organización Mundial de Comercio, en el waiver planteado en ese foro, se incluyan el tema de los derechos de autor también. Y nos mencionaba un ejemplo importante de la legislación de República Dominicana alrededor de la excepción por emergencia. Por su parte, Luis, desde Innovarte, nos mencionaba que puede, y de hecho se considera que no existe un sistema de limitaciones y excepciones suficiente a nivel internacional que desarrolle circunstancias como las que tenemos actualmente, y particularmente mencionaba lo que el artículo 17 del Convenio de Berna, que por temas de orden público establece. Así un planteamiento directo alrededor de una posible declaración que se realice similar o basada en los temas que habían sido una estructura como la que tiene la declaración de Doha, para solucionar ciertos problemas y aclarar las situaciones actuales que tenemos frente al COVID-19 y derecho de autor. Teresa Nobre, desde Comunia, nos mencionaba que se podrían organizar sesiones informativas sobre los problemas de derecho de autor. Es un trabajo conjunto que podría ser discutido, coordinado con la Secretaría de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual alrededor de establecer propuestas en el SCR, como por ejemplo el desarrollo de estudios sobre temas como los que estamos planteando en esta sesión informativa. Desde el sector de las oficinas de derecho de autor, Marco, Claudio y Ramiro nos mencionaron que tanto en México, Chile y Ecuador, ha sido un reto la situación actual alrededor de la cuestión registral que han tenido las oficinas. Y adicionalmente el hecho de que ha sido necesario que se planteen cuestiones de reforma, implementación muy rápida para la protección de derechos de autor. Pero adicionalmente, ante la situación existente en temas de la aplicación de la normativa, como limitaciones y excepciones y demás cuestiones a nivel nacional, nos demanda también reflexionar sobre la situación a nivel internacional. Y dentro de esto quiero rescatar y resaltar la propuesta de Marco Morales de Indautor alrededor de la necesidad de diálogos a nivel nacional con proyección internacional, es decir, realizar una evaluación a nivel nacional sobre las limitaciones existentes, sobre la necesidad de quizás reformas a nivel nacional y también el proyectarlo eso en la agenda internacional, tomando en cuenta de que pueden convertirse en una limitante, en un candado que dificulte el desarrollo de una normativa que solucione los problemas los cuales nos hemos enfrentado actualmente. Claudio mencionaba que es lógico y el hecho de que suceda un cambio en la agenda internacional, eso está clarísimo y creo que para todos en este foro lo es. Y pues justamente esa es una de las razones por las cuales hemos desarrollado esta organización junto con Innovarte. Desde Ecuador mencionábamos que el trabajo que se puede realizar para el desarrollo y la implementación, la aplicación de limitaciones y excepciones en cuestiones como en países como el Ecuador, que tiene un amplio catálogo de limitaciones y excepciones, se pueden demostrar como por ejemplo el trabajo hecho con Marrakech, la implementación de Marrakech, que puede ser considerado como un ejemplo a nivel regional. He intentado resumir estas reflexiones, estas intervenciones que todos han realizado durante esta muy constructiva conversación, la cual debo decir que está llegando incluso más allá de lo que habíamos planeado, que era simplemente plantear los problemas, sino adicionalmente el plantear soluciones, canales de cooperación entre el sector de la sociedad civil, el Estado, y a partir de eso, pues considero que
el poner sobre la mesa estos temas de discusión harán que el acercamiento de los problemas o para solucionar los problemas pues sea bastante más ágil y bastante más productivo. Eso es lo que quisiera plantear. Carolina, no sé si es que me confirma si tenemos preguntas dentro del chat para poder plantearlas, y si es que alguien las quiere contestar pues o están dirigidas, lo podemos hacer ahora. Tenemos una pregunta que creo que es muy apta para todos los participantes, así que puede contestarlo el quien considera. La pregunta es, ¿cuál es la mirada post-pandemia en la aplicación de los derechos de autor para el acceso a la información de la ciudadanía? Muchas gracias, Mónica, por esa pregunta, y pues es una pregunta abierta. Creo que desde los diferentes espacios nos podrían aportar de forma muy corta y puntual su punto de vista respecto de este tema. ¿Qué nos espera post pandemia ahora en el ámbito del acceso a la información y los derechos de autor? ¿Es así, Marco, por favor? Gracias, gracias. Digo, aquí lo importante es definir ese tipo de uso. O sea, no es lo mismo el llevar a cabo un uso de obras musicales para un establecimiento comercial a lo que entendemos, un uso de obras literarias, por ejemplo, para una cuestión educativa. Y en ese uso, en el ámbito educativo, hay que analizar de qué tipo es, ¿no? Con los nuevos modelos que hoy día se están presentando en una educación a distancia, por ejemplo. Entonces, tomando en cuenta ese tipo de uso para una educación en línea, habría que analizar el tipo de material que se va a utilizar, sobre todo, como bien lo señalabas, desde lo local, qué tipo de limitaciones o excepciones existen para considerar o no ese tipo de uso como un uso privado, dentro de un grupo privado, de acuerdo a todas las medidas que se tomen en consideración por parte de esa institución educativa en relación al acceso, tomando en cuenta las diversas medidas para controlar ese acceso y las copias. Eso es lo que hay que tomar en cuenta, y sí, por supuesto, hay que hacer esa revisión. Sí, no sé si es que alguien más quisiera aportar. Sean está alzando la mano. Sí, Sean, por favor. If I could build on that, and I find myself very much aligning and appreciating the comments of Marco. So it's great to meet you today, Marco. I think some of the future, honestly, was incorporated within the agreed statements of the WCT, and in that instrument, it portrayed a vision that countries, it stated that countries may extend all of their exceptions for the physical space into the digital space. And I think if I interpret what Marco was saying, or how I translated in my own head, in many fields like music, etc., we're already in the digital space. We've completely shifted. So the same kind of activities we once paid for by buying a CD, we can now pay for by joining a digital service. But we've not done the same things on the exception side. The same activities that you can do in a library, you can't do in your home, even though we have the technology to allow you to, through a secure network, to access your own library in your own country, etc. And the same is true with education. You cannot today do in a digital classroom in most countries what you can do in a physical classroom in that same country. So I think the pandemic, this is already a vision, as I mentioned, that was incorporated in the conclusions of the SCCR and the action agenda, that we should make digital and online normal. And now I think we really have to be looking at these sectors that are very driven by the public interest, not by commercialization. How can we work to push forward the needs of those institutions to catch up where the commercial entities already are? Because the commercial entities are already in digital, but our public institutions are not in digital all over. But I really do think, and I want to emphasize, I did in the chat, the first step should absolutely be to look at our own laws and see, can we interpret them in line with human rights and public principles to use what's already there? Because obviously we don't, there's no,
if there's no need to drive something through Parliament, we should not. You know, if we can declare that certain activities can be done because we are able to interpret our laws towards that aim, then I think that's the first step. And sometimes we can do that, and then other times we can't. We have to work in other ways. But thank you very much. This has been a great and super informative. I just want to thank everybody before I step off. Super informative sessions. Thank you very much. Sí, muchísimas gracias. A ver, creo que estamos con el tiempo y hay algunas personas que me habían planteado que por favor que seamos extremadamente puntuales alrededor de la realización del evento. Entendemos que es muy difícil el conjuntar las agendas de todos y pues en ese sentido quiero agradecerles por este tema. Hay un par de preguntas que nos han hecho llegar tanto por interno como por el chat, que las vamos a hacer llegar a quienes se encuentran dirigidas para que puedan tomar contacto y quizá avanzar en ese diálogo, en el planteamiento de esas cuestiones. Sí, Carolina, entonces, ¿cómo avanzamos con el tema de la agenda? Tú me comentas. Sí, señor. En tal caso, agradecemos a todos su participación el día de hoy, así como les invitamos el día de mañana a vincularse con este mismo vínculo Zoom para discutir el tema cómo avanzar en la agenda del SCR de la OMPI.